Padre Celestial, yo vengo en tu presencia, Señor, no en el nombre de una religión, ni de ninguna organización humana. Vengo a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesús, limpiados por la sangre de Jesucristo, comprados por esa misma sangre y sellados por el mismo Espíritu, para compartir como hermanos, Señor, este momento de iglesia, con tu palabra, con alabanzas y adoraciones que hemos estado compartiendo, y hoy también conmemorando la cena del Señor Jesús. Hermanos míos, hoy quiero recordar para cada uno de nosotros las 7 promesas del Señor Jesucristo, que Él mismo lo da para cada uno de nosotros en las 7 iglesias del Apocalipsis. Miren ustedes que el libro de Apocalipsis se escribió en el año 90 aproximadamente en la isla de Patmos. El apóstol Juan estaba preso allí, enviado a la cárcel por el Imperio Romano por predicar la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Juan arranca el libro del Apocalipsis diciendo que este libro es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. ¿Que le dio quién? Dios. ¡Wow! No hay palabra mayor en la Biblia, hermanos, que el libro de Apocalipsis. Miren, la revelación de Jesucristo que Dios me dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado. ¿Saben ustedes qué significa bienaventurado? 3 veces feliz. Eso significa bienaventurado en hebreo y en griego. 3 veces feliz. Triple oíarane corazón. Eso significa ser bienaventurado. Y la Biblia dice que son bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de este libro y los que guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vaya ya pota, hermanos, ya lee el libro de Apocalipsis. A lo mejor no entendemos, ay veñan de roga. Vamos a pedir dirección al Espíritu Santo y vamos a leer, o si no vamos a escuchar. Yo le voy a volver a enviar esos audios que tengo de Apocalipsis 1, 2, 3, todo en audio, todo narrado. Y ustedes tienen que escuchar, entender y meter en su corazón esta palabra. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, yo Juan, dice, vuestro hermano. Ven que me imagina que el apóstol Juan, el que usó su mano para escribir esta revelación de Jesucristo enviada por Dios, ese apóstol Juan es nuestro hermano. Ustedes saben que el apóstol Pablo es nuestro hermano, que nosotros aquí somos hermanos. Pero ¿por qué somos hermanos? Juan dice, yo soy vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Eso significa que si hay momentos difíciles, tenemos que estar en un mismo sentir. Si un miembro de la iglesia sufre, toda la iglesia debe acompañar. Si un miembro de la iglesia necesita oración, acompañamiento, ayuda, inclusive si es necesario de alguna forma que esté al alcance, hay que ayudar, hay que apoyar, hay que ser hermanos. También dice en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Porque estaba yo en la isla llamada Patmos, ¿por causa de qué? Por 2 causas nomás, hermanos. Él estaba por 2 causas preso en la isla de Patmos. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué hacía Juan? Predicaba la palabra de Dios, la salvación de Jesucristo, la obra de Dios en la cruz del Calvario. Y era perseguido por eso. Y la otra razón, porque tenía el testimonio de Jesucristo. ¿Qué hacía él? Testificaba de Cristo. De que él era de Cristo. Vamos a mirar Hechos capítulo 1, por favor. Hechos de los Apóstoles. Después del Evangelio de San Juan está Hechos de los Apóstoles. Y acá en el capítulo 1 dice que cuando el Señor Jesús iba a ser llevado al cielo, los apóstoles le preguntaron,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo él, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero había algo más importante. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Recibiréis poder. ¿Quién quiere poder? La gente quiere poder, por eso le admira a Superman. Superman, ay, juepete, ve Superman, no llevo leal a la planeta, deja un bobo y oír a tiempo, yo copia hidroeléctrica por no capupar la película, y todopoderoso, oír a Superman. Spider-Man, mía, todopoderoso son, la gente quiere un salvador. Por eso las películas de héroes venden millones, porque acá dentro del corazón del hombre hay una necesidad de salvador, hermanos. Y todas esas películas son producidas por judíos, aunque muchas de ellas son más satánicas que no sé qué, ¿verdad? El hombre araña, por ejemplo, hace así cuando tira su telaraña, pero ya, ¿verdad? Que es un símbolo satánico. Entonces por ahí se va entendiendo a quién es el que está detrás de todo eso. Pero Jesús dice, a nosotros recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En inglés me gusta, dice, you will be empowered. Serán apoderados, empoderados por el Espíritu Santo. ¿Y para qué, pico, Señor? Ya llevo para un piso, le digo, ya sapuca y jamás, ya por un show. No, tranquilo, dice Jesús. El Espíritu Santo es para que me sean testigos. Hermano, ¿qué es lo que quiere Jesús que tú hagas? Que tú seas testigo de Jesús. ¿Y cómo yo voy a ser testigo de Jesús? Contándole a la gente lo que Jesús hizo en mí. Contándole a los demás lo que Jesús hace en mí. ¿Y por qué vos sos bendecido? Siempre te veo sonriente, me dice a mí la gente. Y yo le digo, tengo a Jesús en mi corazón. ¿En serio? ¿Y cómo es eso? Y ahí se puede entablar una conversación para ser testigos de Jesús. Aparte de eso, hermanos, nosotros tenemos que ser identificados porque cuando vengan tiempos de persecución nos van a preguntar, ¿vos sos de Cristo o no sos de Cristo? Sí, soy de Cristo. Y va a haber problemas. Y ahí nosotros vamos a saber quién es verdaderamente de Cristo, el que esté dispuesto a todo. Pero Juan dice que Él es nuestro hermano y estaba preso por dos causas, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que seamos testigos de Jesucristo. Entonces yo vuelvo a la palabra de Dios y encontramos 7 cartas a 7 iglesias. Y cada iglesia recibe chachá por la colita, menos uno, la iglesia de Filadelfia. La iglesia donde se practicaba, ¿qué cosa? El amor fraternal, hermanos. Esa era la iglesia a la que el Señor no le reprochó. Porque una iglesia sin amor fraternal no es iglesia, hermano, es religión. La iglesia de ella Yohaihuna. Entonces, a estas iglesias el Señor les escribe, y en la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, no voy a hablar del contenido de lo que representa cada uno porque es muy largo, pero voy a tomar la promesa a cada una de estas iglesias. Promesa número 1, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A qué se refiere esto? El árbol de la vida se refiere a Jesús. Significa esta promesa, hermanos, que nosotros vamos a nutrirnos directamente de Jesús en la vida eterna. Él va a ser nuestro árbol de la vida y que allí estaremos con Él en medio del paraíso de Dios. ¿Quién quiere esa promesa? Recíbelo, hermano. Yo quiero esa promesa. Yo quiero comer del árbol de la vida. Guarda esa palabra en tu corazón, hermano. Guarda esa promesa en tu corazón. A la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que el Señor le reprende
por algunas cosas y reconoce el bien de otras cosas, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ustedes saben que hay dos muertes. Dos muertes hay en la Biblia. Una es nuestra muerte física. Llamanó, se pudre nuestro cuerpo físico muere. Esa es la muerte uno. Pero en el juicio de Dios, allí, hermanos, van a ser condenados los que no aceptaron a Jesucristo. Y van a morir eternamente. La palabra muerte en la vida, ¿saben qué? No significa dejar de existir. Nosotros decimos, murió, dejó de existir. En la Biblia no. En la Biblia muerte, ¿saben qué significa? Estar separados de Dios. Esa es la palabra muerte. ¿Qué es la condenación eterna? La eterna separación de Dios. Y una condenación que, de acuerdo a la Biblia, será en un lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Eternamente separados de Dios. Entonces, esta promesa es muy importante, porque aquí dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros nacemos en el mundo, ¿verdad? Nacemos una vez a través del vientre de nuestra mamá. Y morimos una vez. Si morimos en Cristo, ya no moriremos en la segunda muerte. Ahí ya no tenemos parte nosotros. Ya somos salvados de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque nacimos dos veces. ¿Cómo es así, pastor? Yo nací de mi mamá una vez. Y cuando recibí a Cristo, nací de Cristo. Amén. Entonces tengo dos nacimientos, hermanos. Te digo a ti que puedas estar viendo este video por YouTube o por cualquier otro medio, quiero decirte una cosa, si no querés morir dos veces, tenés la oportunidad de nacer dos veces, porque el que nace dos veces, morirá una sola vez, pero el que nace una sola vez, morirá dos veces. ¡Wow! Yo nací dos veces, hermanos, nací de mi madre y nací del Espíritu. La segunda muerte ya no es para mí ni para ti, si estás en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo, hermanos! Así que yo, hermanos, he nacido dos veces. A la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que se empezó a contaminar con el mundo, la iglesia contaminada con el mundo. Sin embargo, aquí dice una promesa maravillosa. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y le haré una piedrecita blanca, y la piedrecita tendrá escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Qué dice? Le daré de comer del maná escondido. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. Vuestros padres, le dijo a los judíos, comieron el maná en el desierto, pero yo soy el maná vivo. Wow, hermanos, Jesús es el pan de vida. ¿Y qué dice la promesa a la iglesia de Pérgamo? Al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido. Nos alimentaremos de Jesús. No en forma de comida, sino de estar directamente alimentados en el Espíritu por Él, hermanos. Qué promesa más hermosa. Y aquí dice que le dará una piedrecita blanca. Y estábamos hablando recién que nuestros nombres no son lo que nos pusieron nuestros papás. Yo no soy Rigoberto en la vida eterna. Blas no es Blas allá. El hermano Oliver no se va a llamar Oliver. Arturo no se va a llamar Arturo. Mi esposa no se va a llamar Raquel allá. Allá vamos a tener otro nombre que Dios sabe que es nuestro nombre en la eternidad. Y acá dice una promesa muy interesante, que se nos dará una piedrecita blanca. ¿Qué significa eso, hermanos? En ese entonces había también tribunal de justicia para hacer un juicio legal. Entonces el juez, había también los miembros del jurado, estaba el juez, estaba todo el veredicto, allí las personas que participaban en los juicios por alguna causa, así con abogados y todo. Entonces el juez
recibía el veredicto de los miembros de la mesa del jurado, analizaba el veredicto y si le encontraba culpable al delincuente, ¿saben qué hacía? Se acercaba al juez hasta el delincuente, le pedía que abra la mano y si era condenado, le ponía adentro una piedrecita negra. Oh, condenado, culpable significaba eso. Cuando dice la Biblia que el Señor nos va a dar una piedrecita blanca, piedrecita, quiere decir que el juez va a venir y va a poner en nuestra mano una piedrecita blanca para que se nos declare inocentes. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por la sangre de Jesús. Porque fuimos justificados por la sangre de Jesús. Porque fuimos lavados por la sangre de Jesús. Entonces esa piedrecita blanca representa declaración de inocencia y tendrá escrito un nuevo nombre, aleluya, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Tiatira es otra iglesia que también fue una iglesia muy interesante. Tiene obras de amor, de fe, de servicio, de paciencia. Tiene algunas cosas en contra de ella, pero también tiene una promesa. Dice a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:27, 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas las naciones como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, ñandeo promesa de ya agarrar. Relación. Esto no es un juego, hermanos. Lastimosamente, muchas iglesias se están apartando del mensaje. Todo es plata, plata, plata. Y se apartan de predicar esto, que es lo que tiene que aferrarnos a entender lo que nos espera allá. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué dice aquí en Apocalipsis justamente? Dice aquí la Biblia que Dios nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, dice en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 6. Y dice que reinaremos, ¿con quién? Con Cristo, hermanos. Es pillana, hermano. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que gobierna el universo, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que nos amó y con su sangre nos compró y nos hizo un reino de reyes y sacerdotes. Él es el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es Jesús. Y Él va a gobernar, hermanos, el universo entero. La tierra entera será gobernada por Él. Y nosotros, dice, reinaremos con Cristo, hermanos. ¿Te imaginas lo que es un universo entero donde vos tenés el poder de estar sentado con Cristo en los lugares celestiales? Esto es grande, hermanos. Vamos a aferrarnos a Cristo. Y serán quebradas las naciones como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré otra promesa más. Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Así que vamos a tener ¿a quién? A Jesús en nosotros. Vamos a ser un reflejo de Jesús. La iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Hermanos, a todas las 7 iglesias, 7 iglesias. ¿Cuánto? 7. ¿Qué le dice Jesús? Yo conozco tus obras. ¿A qué vea? Hermano, yo puedo venir a ser aquí un pastor y hacerme pasar por buenito, por santito, y en mi casa puedo ser un malo, ¿verdad? Y a ustedes les voy a engañar, pero a Dios no. Dios me va a decir, che, yo conozco tus obras. Pero así también, hermanos, cuando vivimos ordenadamente, amando, respetando, perdonando,
haciendo el bien, viviendo una vida correcta, el Señor también conoce nuestras obras. No podemos escaparnos de eso. Así que el Señor le dice a la iglesia de Sardis y a todas las iglesias: yo conozco tus obras, pero la promesa para Sardis es la siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No borraré su nombre del libro de la vida. Yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Amén. Amén. Entonces, cuando recibimos a Jesús, tenemos que decir: Señor Jesús, reconozco, te entrego mi vida, eres mi Señor y Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida y no borres mi nombre del libro de la vida. Wow. Pero, aquí dice también: confesaré su nombre delante de mi Padre. Hermano Cuera, en el colegio, en la universidad, en la escuela, no tengas vergüenza para identificarte con Jesús. Porque ¿saben qué dijo Jesús personalmente? El que no se avergüence de mí delante de los hombres, yo tampoco me avergonzaré de él delante de mi Padre. Gente apetepe, tan de ya, oye, vea, te ñemos, lleve la cumpleaños, Javi. Aniegüeroti, eres jamán de Yeje, deja de Jesucristo. Porque dice que el que no se avergüenza de él, él no se avergonzará de nosotros delante de su Padre. Y delante de todos los ángeles confesará nuestro nombre. La iglesia de Filadelfia es una iglesia muy importante que no recibe reproches. El Señor le dice también que conoce sus obras, que ha puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie lo podrá cerrar y todo eso. Pero hay una promesa muy importante aquí. Aquí hay dos promesas. La iglesia de Filadelfia tiene una promesa para este tiempo, para nosotros. Dice, por dos cosas: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Aleluya. Dice también aquí que por cuanto no has negado mi palabra, y no has negado mi nombre y has guardado mi palabra, dice. Dos cosas nosotros tenemos que hacer, dos nomás: no negar el nombre de Jesús y nuestra identidad en Jesús, y no negar su palabra. Eso nomás nos pide el Señor. Y si hacemos eso, dice, seremos guardados de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Eso significa que vamos a salir en el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Si hacemos dos cosas: guardamos el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Los que no hacen eso se van a quedar y ahí van a tener oportunidad de predicar. Pero hay una promesa también eterna para el que venciere. Yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí va a tener, hasta el Señor va a tener nombre nuevo, hermanos. Pero ¿qué significa ser columna en el templo de Dios? ¿Qué es la columna en un templo? El que sostiene toda la obra. La columna principal. Vea, Ari o Guapila edificio, hermano. ¿Y quién es la columna en el templo de Dios? El Señor Jesucristo. ¿El templo de Dios se puede destruir? Nadie puede destruir el templo de Dios. Él es el Dios todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos. Cuando el apóstol Juan dice que Dios nos va a hacer columna en el templo de la casa de Dios, significa que nada ni nadie nos podrá quitar de allí. Estaremos eternamente con el Señor. ¡Wow! ¡Qué linda promesa! Y nos dará, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ñande yararera, ñande subare, el nombre original de él que solo él sabe.
También el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y su nombre nuevo. Acá va a estar el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Ay, juelete, hermano. De ahí coño de ella ya voy cuágina. Hay pico gente que no quiere creer en Dios. No hay problema. A mí me dice alguien, yo soy ateo. Está bien, no hay problema. Sé nomás ateo si quieres ser. Ese no es mi problema. Lo único que te voy a decir es una cosa. Que la Biblia dice que hay un Dios. Y que ese Dios va a juzgar al mundo. Y hay dos posibilidades. Si Dios no existe como vos decís, yo muero y termina, no hay condenación para mí. Pero si existe Dios, como yo digo, y tú mueres, tú serás condenado. Yo gano en las dos opciones, creyendo o no creyendo. Yo gano. Pero tú, al no creer, tienes una opción de perder. Y la Biblia dice que Dios existe. Y por último, la promesa a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea es la iglesia mundana de este tiempo, del siglo XXI, hermanos. Trae tu ofrenda al altar y aquí será multiplicado. No me traigas un cheque de menos de $1,000, dicen esos pastores, ¿verdad? Y juntan millones de dólares tienen, hermanos. Avión privado, mansiones, yates de lujo. ¿Y qué dicen ellos? Lo que dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Ellos dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero tú no sabes, dice el Señor, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A la iglesia de la Odisea. Todo es plata, plata, plata. Y también está la iglesia, hoy día las iglesias, ¿qué es lo que más predican? Más parecen charlas motivacionales. Oh, vamos a ser todos ricos, y ande rico pata, declara esto, declara aquello, ahora declara que tú eres rico. Así todo es la prédica, hermano, en enlace y eso, lastimosamente. ¿Y qué dice el Señor? Tú crees que eres rico, pero delante de mí eres pobre, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le dice, ojalá fueses frío o caliente, porque no eres frío ni caliente. Si hubieras sido frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la iglesia, hermanos, del mundo de hoy. ¿Saben qué dice la iglesia? La iglesia dice hoy día, tenemos que modernizarnos, hermano, tenemos que poner todo luces psicodélicas, bañan de loco pa, como timbo pa, y hay humo por ahí, globos rojos, negros en el altar, nambrena. Hay casos que está bien, pero dicen la iglesia se tiene que modernizar, y la Biblia no dice eso. La iglesia se tiene que santificar, eso dice la Biblia. La iglesia tiene que buscar cada vez más la presencia de Dios en cosas muy sencillas. Hoy nosotros vamos a tener nuestra Santa Cena. Yo suelo ver, hermanos, algunas iglesias, como 200 kilos de pan diario, 400 kilos de uva, hombo y botío, mozambió, mantelo, mosalaipa, en brena bebe decoración, me mete, y su que te digo, hasta hoy llamo 2 millones, y la mesa de Santa Cena, ¿ve? A lo mejor moría juven guardando de coijicuay. Nosotros hemos vivido experiencia, hermanos, en una iglesia donde se compraba guitarra, vamos a comprar una guitarra nueva por 5 millones, compramos tal cosa por 10 millones, vamos a comprar tal cosa por 20 millones, y había una viuda, hermano, que no tenía para comer, y era miembro de la iglesia. Y mi esposa se encargó de ella. Y mi esposa se iba y le visitaba, le llevaba pan, le llevaba platita, le llevaba agua, le limpiaba su casita en una casita súper humilde. No tenía ni luz eléctrica. Yo hablé con su vecino porque para ponerle 2 foquitos le hice una instalación eléctrica. Esa viuda nunca recibía nada de la iglesia. Pero la iglesia me dice, está la plata.
Nunca le llevaban nada. Y eso no puede ser, hermano. Una iglesia primero tiene que acordarse de las viudas en sus necesidades. Después nosotros hablamos con el pastor y le dijimos, pastor, esto no. Y se hizo después un fondo de caridad para asistir a los necesitados. Pero la iglesia, hermanos, tiene que tener un corazón compartido, un corazón acercándose a los necesitados. Y esta iglesia era rica de dinero, era rica de predicar prosperidad, de predicar esto, de predicar aquello, pero sin embargo ellos eran tibios y dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Y la promesa para esta iglesia de la Odisea, para todos los cristianos que están en la iglesia mundana de este tiempo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más te digo, vamos a sentarnos en tronos con Jesús. Pero ella me seco ayer mi tau en mi ayapota aguapita con Jesucristo. No, hermano. Puede haber gente que no sabe leer ni escribir, hermano. No es egresado de un colegio top. Puede ser el más humilde, puede ser un paralítico, puede ser un hombre que está en silla de ruedas, una niña, un adolescente que está en silla de ruedas y recibe a Jesucristo. Allá va a estar sentada en un trono de gloria, hermano. Tu sago la ñemondrillo y cotamo, hermano. Grande va a ser el susto que se va a llevar la gente allá. Aquí, excelentísimo señor ministro de tal cosa, tal cosa. Allá, excelentísimos señores ladrones. Dejale que roben, le digo yo a mi hermano. Ya está cercano el día del juicio de Dios. Y con esto termino ahí rapidito nomás, que en Apocalipsis capítulo 6 nos cuenta claramente lo que va a pasar, hermanos. Y los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Los presidentes, hermanos. Corruptos, no crean que en Paraguay no hay corrupción. Todo el mundo es corrupto. Los reyes de la tierra, dice acá. Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie, hermanos? Los que somos de Cristo Jesús.